Muy buenas tardes. Con su permiso, señor presidente, vengo a nombre de la Comisión de Estudios Legislativos a presentar el dictamen que estamos proponiendo a este pleno. Este dictamen comprende dos iniciativas de reformas constitucionales sobre el régimen político y sobre las instituciones de gobierno del Distrito Federal que proceden de la 61 Legislatura Federal del Senado de la República y a su vez se considera en el mismo el análisis y estudios de 5 iniciativas de modificaciones a la Constitución General de la República en la materia que nos ocupa y que fueron presentadas durante esta 62 Legislatura Federal del Senado de la República. Para arribar a un consenso sobre este dictamen, las Comisiones Unidas tomamos como referencia la importancia de la conformación política y administrativa de la ciudad capital como el espacio territorial donde residen los órganos que encabezan la dirección política de un Estado-nación, en la que se toman decisiones y se dirigen las acciones políticas, económicas, sociales y culturales del país. Por esta razón, se le ha dado un tratamiento jurídico especial en atención a la concentración y centralización que ejercen diversos planos, a la vez de establecer claramente las reglas de coordinación entre la ciudad y la federación. El gobierno de la Ciudad de México ha sufrido varias transformaciones a lo largo de los últimos años, principalmente como consecuencia de las transformaciones políticas, económicas, sociales y culturales que han sucedido en nuestro país. Esto ha permitido su evolución como un ente político-jurídico con particularidades propias de una entidad federativa y a la vez limitantes que no le permiten homologarse debidamente con los demás estados de la Unión. Por tal motivo, la propuesta de reforma que se está planteando, en esencia, transforma de fondo la naturaleza jurídica del Distrito Federal y a efecto de lograr su autonomía para determinar su régimen interior en condiciones similares a las de las demás entidades federativas que integran nuestro pacto federal, manteniendo dos características que no deben modificarse: ser la capital de la República y a la vez la sede de los poderes de la Unión. Esta ambivalencia es consecuencia del proceso histórico de una ciudad que por su crecimiento poblacional debió hacer frente a mayores demandas sociales desde instancias cada vez más locales, y esto nos tiene el día de hoy en este punto. En este contexto, las comisiones dictaminadoras estimamos pertinente proponer a este pleno un conjunto de reformas de carácter integral a la Constitución General de la República sobre la base de establecer a la Ciudad de México como una entidad federativa con un rango de autonomía propia que entrañe dictarse su constitución política a la luz de las previsiones de esta ley fundamental y considerándose esta doble condición de la que ya hablamos, de capital de los Estados Unidos mexicanos y al mismo tiempo ser sede de los poderes de la Unión. Así, las reformas sustanciales concernientes al nuevo régimen de la Ciudad de México se sitúan básicamente en 9 artículos constitucionales. No obstante, se adecúa también el texto de diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos para armonizarlos a este nuevo régimen que se propone. Por lo tanto, el proyecto de decreto contempla modificaciones a un total de 50 preceptos constitucionales. Y me permito destacar solamente algunos de los más relevantes. Se realiza, por ejemplo, la modificación del texto del artículo 122 constitucional para transformarlo de una disposición amplia sobre el régimen político y de gobierno del Distrito Federal a partir de la enunciación de facultades que corresponden a los poderes de la Unión y las atribuciones que competen a los órganos de gobierno. Se esclarece en el artículo 44 constitucional el carácter de la Ciudad de México como capital de los Estados Unidos mexicanos y sede de los poderes de la Unión, desde luego bajo el supuesto de que se trata de una parte integrante de la Federación Mexicana y en ese sentido de una entidad federativa. Se realizan adecuaciones a los distintos artículos de la ley fundamental para hacer referencia a la Ciudad de México en lugar de al Distrito Federal como hasta ahora lo hemos conocido, y a las entidades federativas en vez de a los estados y el Distrito Federal, de acuerdo a la sistemática
exposición vigente de nuestro texto constitucional. Se precisa que la Ciudad de México es una entidad federativa que goza de autonomía en todo lo concerniente a su organización política y administrativa, por lo que va a tener, al igual que en los estados de la Unión, la posibilidad de darse su propia constitución política. El Poder Legislativo se depositará en un órgano colegiado en los términos que establezca la Constitución Política Local, cuyos integrantes serán electos mediante sufragio universal, libre, secreto y directo por un periodo de 3 años, bajo los principios de mayoría relativa y de representación proporcional. Se establece además el principio de la división territorial de la Ciudad de México para su organización político-administrativa sobre la base de que en cuanto a su número, denominación y demarcación territorial, se definan conforme a lo que prevea la Constitución Política Local y el gobierno de las demarcaciones territoriales a través de organismos denominados alcaldías, cuya integración, organización administrativa y facultades se establecerán en la Constitución Política y las leyes locales, tomando como base las atribuciones que actualmente confiere la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal a las delegaciones, las que van a acceder a los recursos de los fondos y ramos federales en los términos que prevea la Ley de Coordinación Fiscal. Se establecen también las previsiones en torno a las relaciones entre los poderes federales y la Ciudad de México, y se precisa que el gobierno de la Ciudad de México deberá garantizar en todo tiempo y conforme a las previsiones de la Constitución General de la República las condiciones necesarias, y esto es importante decirlo, para que los poderes federales ejerzan sus facultades constitucionales. Se prevé el modelo de un órgano constituyente de la Ciudad de México distinto a la Asamblea Legislativa Ordinaria del Distrito Federal, cuya elección se realizaría en junio de 2016 y se conformará por 100 diputados, 60 electos por los ciudadanos del Distrito Federal y 40 por los órganos constitucionales de representación popular de carácter federal o local. Después del importante trabajo realizado por todos los integrantes de las comisiones, de los grupos parlamentarios y las áreas técnicas, esta es, pues, señoras y señores senadores, la propuesta que consideramos con más sustento jurídico para hacer factible esa transformación del Distrito Federal y el proceso subsecuente de elaboración de la Constitución Política de la Ciudad de México. Me parece, señoras y señores senadores, que esta reforma política del Distrito Federal pues es un paso importante en dirección a recuperar la eficacia, la eficiencia del sistema local a través de la reorganización de sus instituciones, fortalecer a la Ciudad de México y sobre todo dar soluciones eficientes a las demandas sociales de esta gran Ciudad de México. Esperamos en el grupo parlamentario del PRI, en la Comisión de Estudios Legislativos, que así sea y que este sea el principio de una mejor etapa para esta ciudad. Por su atención, muchas gracias.